Okay, let's go. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos y darles la bienvenida a este nuevo episodio. En esta oportunidad hemos preparado con mucho entusiasmo un tema que consideramos urgente y profundamente actual. A lo largo de este episodio les vamos a compartir ideas, análisis y propuestas que hemos ido construyendo en conjunto a partir de lecturas, debates y nuestras propias experiencias como futuras docentes. Y es que hoy más que nunca es necesario detenernos a pensar. ¿Qué significa leer y escribir en pleno siglo XXI? ¿Podemos seguir enseñando la lectura y la escritura como se hacía hace 50 años, cuando la realidad de nuestros estudiantes ha cambiado tanto? ¿Qué lugar tienen hoy los medios digitales, las redes sociales, los vídeos, los memes, los podcasts o los mensajes de voz en el aprendizaje? A partir de estas preguntas, vamos a profundizar en un concepto clave: las nuevas prácticas letradas. Vamos a explicar qué son, cómo se diferencian de las prácticas tradicionales, por qué son tan importantes en el contexto actual y cómo pueden integrarse en la escuela para enriquecer el proceso educativo. También vamos a hablar sobre cómo estas prácticas impactan en la construcción de comunidades de aprendizaje inclusivas, cómo ayudan a desarrollar habilidades fundamentales como el pensamiento crítico, la alfabetización digital y la capacidad de comunicación multimodal. Además, les vamos a presentar propuestas pedagógicas innovadoras que buscan hacer del aula un espacio más activo, creativo y conectado con la realidad de los estudiantes, desde el uso de herramientas digitales hasta metodologías como el aprendizaje basado en proyectos o el aula invertida. Y por supuesto, no dejaremos de lado el análisis crítico. También hablaremos de los desafíos que enfrentamos en las escuelas para integrar estas prácticas de forma real y significativa. Desafíos como la brecha digital, la resistencia institucional y las dificultades para evaluar producciones nuevas con criterios justos y pertinentes. Este episodio es una invitación a mirar la educación con otros ojos, a preguntarnos no solo qué enseñamos, sino cómo lo hacemos y con qué herramientas. Y sobre todo, a reflexionar sobre si lo que proponemos en el aula realmente responde al mundo en el que viven nuestros estudiantes. Así, si eres docente, estudiante, formador o simplemente te interesa el futuro de la educación, quédate con nosotras. Estamos seguras de que este diálogo puede abrir caminos para pensar, cuestionar y transformar. Según Paulo Freire, sostiene que las nuevas prácticas letradas se entienden como los modos contemporáneos de leer y escribir, los cuales han surgido a partir de la proliferación de los medios digitales y la integración de diversas formas de comunicación textual, visual y auditiva, tanto en la vida cotidiana como en los contextos educativos. Antes, leer y escribir era un acto más bien formal, individual y centrado únicamente en el texto impreso. Hoy en día, leer implica interpretar imágenes, audios, videos, señales visuales, símbolos y mucho más. Es decir, se trata de una práctica multimodal. Por ejemplo, si observamos un meme, no solo estamos leyendo el texto, también interpretamos la imagen, entendemos el contexto cultural y muchas veces
la ironía que ese contenido conlleva. Eso precisamente es una práctica letrada moderna. Las nuevas prácticas letradas se diferencian de las tradicionales por su carácter multimodal, colaborativo y participativo. Estas nuevas formas de interacción permiten que los individuos interpreten y creen significados mediante el uso de tecnologías digitales como redes sociales, blogs, videojuegos, videos, memes, entre otros. Ahora bien, ¿cómo impactan estas prácticas en la educación? Las prácticas letradas influyen en la formación de comunidades de aprendizaje al transformar la manera en que los miembros interactúan, aprenden y construyen conocimientos de forma colectiva. De forma específica podemos señalar varios aspectos. Primero, las prácticas letradas, entendidas como formas de usar la lectura y la escritura en contextos sociales, facilitan la creación de comunidades de práctica donde los participantes comparten objetivos comunes y rutinas comunicativas propias. De esta manera, se fomenta un repertorio compartido de géneros discursivos y modos de interacción. En segundo lugar, estas comunidades no se conforman únicamente en espacios escolares formales, también surgen espacios digitales informales donde jóvenes y estudiantes interactúan, leen, escriben y se ayudan mutuamente desde intereses compartidos, generando así un aprendizaje colaborativo y creativo. Tercero, gracias a su carácter multimodal que integra en texto, imagen, sonido y video, estas prácticas amplían las posibilidades comunicativas y fomentan una mayor participación de distintos miembros. Esto, a su vez, favorece la inclusión social y cultural dentro de las comunidades. Además, en el entorno educativo, estas comunidades permiten negociar significados y aplicar estrategias de retroalimentación entre pares y docentes. Esto fortalece los procesos de enseñanza-aprendizaje situados y reflexivos, rompiendo así con modelos tradicionales. Estas prácticas también fomentan la construcción de identidades digitales y la creación de vínculos sociales que se extienden más allá del aula. De este modo se generan redes de apoyo que fortalecen el compromiso y la motivación hacia el aprendizaje. Comparto con ustedes algunos beneficios centrales de las nuevas prácticas letradas. Son más motivadoras y significativas para los estudiantes, ya que conectan los saberes escolares con sus intereses personales y sus realidades digitales. Favorecen la construcción de identidades digitales y favorece los vínculos sociales más allá del aula, permitiendo a los estudiantes sentirse parte de comunidades de aprendizajes amplias y diversas. Y finalmente, promueve el desarrollo de habilidades multimodales como la lectura de imágenes, sonidos y otros lenguajes que son indispensables en la sociedad actual. En la actualidad, las prácticas letradas han experimentado una evolución significativa. Ya no se limitan únicamente a la habilidad de leer, escribir textos. Hoy en día abarcan una amplia gama de habilidades, entre ellas la capacidad de interactuar con diversos tipos de textos en entornos digitales. Este enfoque resulta fundamental para preparar a los estudiantes frente a los desafíos del siglo XXI, caracterizando por su interconexión digital, la globalización y el rápido avance tecnológico. En este nuevo contexto, la educación no puede centrarse solo en transmisión de contenidos. Su enfoque debe orientarse hacia el desarrollo de competencias que permiten a cada individuo participar activamente y con sentido crítico en una sociedad dinámica. Las prácticas letradas además han dejado de ser propias de una aula tradicional o de textos convencionales. Hoy se desarrollan también en plataformas como blogs, redes sociales, medios audiovisuales y digitales. Esto significa que alfabetizar ya no consiste solo en enseñar a leer y a escribir, sino también a interpretar, producir, compartir contenido en entornos digitales. Por ello, la alfabetización digital se ha convertido en una de las capacidades más relevantes para los estudiantes. Ya se les permite acceder, analizar y generar información en un entorno marcado por el cambio constante.
Otro aspecto importante es el desarrollo de habilidades críticas y reflexivas. Las prácticas letradas no deben limitarse a la lectura literal, sino deben apuntar a una literacidad crítica, es decir, a la capacidad de analizar, cuestionar, contextualizar lo leído. Tal como señala Paulo Freire, la educación debe ser un proceso de empoderamiento donde los estudiantes, agentes activos de la creación y transformación del conocimiento, y las prácticas letradas son una herramienta fundamental para lograrlo. Desde esta perspectiva, la alfabetización digital y tecnología cobra también un papel muy importante. Ya no se trata solamente de escribir correctamente, sino de saber moverse con ética en el entorno digital. Esto implica competencias como la búsqueda de información confiable de Internet, la producción de textos escritos que integran imágenes, sonidos y videos, así como la comprensión crítica del impacto tiene la tecnología en sociedad. La educación contemporánea también reconoce la diversidad de formatos contextuales. Hoy los textos existen solo en un papel, sino en redes sociales, plataformas digitales, entornos visuales. Aquí entra con fuerza el concepto, ya que los estudiantes necesitan ser capaces de interpretar y crear textos visuales, sonoros y escritos, ampliando así las emociones tradicionales de la lectura y escritura. Un punto clave adicional es el desarrollo de competencias sociales y colaborativas. Las prácticas letradas actuales no se conciben con un proceso individual. Por lo contrario, requieren la interpretación constante con otros, ya sea en proyectos grupales, foros, en línea, redes sociales educativas, en un mundo cada vez más conecto. La capacidad para trabajar en equipo, comunicarse efectivamente, se convierte en un aspecto esencial del desarrollo académico, personal y profesional. Estas prácticas también deben ser inclusivas y contextualizadas. La alfabetización no puede ser uniforme, sino que también debe adaptarse a los diversos textos sociales, culturales y lingüísticos de cada estudiante. La educación debe reconocer que los alumnos provienen de entornos muy distintos y por lo tanto deben ser alfabetizados desde sus propias realidades y su forma de expresión. Esto requiere que los enfoques pedagógicos actuales promuevan que los docentes reconozcan y valoren estas diferencias, adaptarlo a las prácticas letradas, al contexto cultural y social, a cada estudiante, lo cual contribuye a una educación más equitativa y significativa. En este escenario, el rol de los docentes se vuelve central. Somos responsables de fomentar estas nuevas prácticas en un entorno educativo que se encuentra en plena digitalización. Es necesario que los maestros y maestras sepamos integrar herramientas digitales, aplicar estrategias pedagógicas innovadoras y promover una alfabetización que sea crítica y reflexiva, multimodal. El uso de plataformas digitales, recursos interactivos y redes sociales bien orientadas pueden enriquecer el aprendizaje de los estudiantes y favorecerles nuevas oportunidades para interactuar con los contenidos de manera más dinámica y activa. Además, los docentes están capacitados para promover habilidades de lectura crítica, guiando a nuestros estudiantes no solo a leer con comprensión, sino también a analizar, cuestionar la información desde múltiples perspectivas. Esto incluye que la formación de alfabetización mediática, donde aprende a evaluar creatividad y la ética de formación que consumimos y compartimos diariamente.
Hoy más que nunca el proceso de enseñanza y aprendizaje necesita transformarse para responder a los desafíos del siglo XXI. Ya no basta con transmitir información, se trata de construir experiencias educativas más significativas, activas y contextualizadas. Y es en este marco donde emergen con fuerzas las nuevas prácticas letradas. Esas prácticas no solo incorporan tecnología, combinan además enfoques metodológicos y socioculturales que buscan desarrollar en los estudiantes habilidades fundamentales como la autonomía, la creatividad y el pensamiento crítico. Aquí el estudiante deja de ser un receptor pasivo para convertirse en creador y gestor de contenidos, y lo hace mediante el uso de formatos variados y multimodales, desde infografías, blogs y vídeos educativos hasta podcasts, memes o incluso publicaciones en redes. Una propuesta clave es el aprendizaje basado en proyectos o ABP. Con esta metodología los estudiantes se enfrentan a problemáticas reales, investigan y proponen soluciones de manera colaborativa, integrando diversas disciplinas. Por ejemplo, pueden diseñar campañas de concientización ambiental utilizando infografías y vídeos, lo cual potencia su pensamiento crítico y fortalece competencias comunicativas en entornos digitales. La tecnología también cumple un rol fundamental. Herramientas como Canva, Google, YouTube o incluso TikTok, cuando se usan con fines educativos, permiten un aprendizaje más activo, personalizado y colaborativo. Además, abren espacios de interacción y retroalimentación inmediata. A ello se suman metodologías activas y flexibles como el Flip y Classroom, o clase invertida, donde los estudiantes exploran contenidos teóricos desde casa y aprovechan el tiempo presencial para debatir, trabajar en grupo o resolver problemas prácticos. También la gamificación y el aprendizaje híbrido aportan dinamismo, adaptabilidad y mayor motivación. En conjunto, esas propuestas impulsan el desarrollo de las llamadas habilidades del siglo XXI: pensamiento crítico, creatividad, colaboración, alfabetización digital y habilidades socioemocionales. Todas ellas son esenciales para desenvolverse en una sociedad global, digital e incierta como la actual. Pero, ¿por qué son relevantes en la educación contemporánea? Porque no se trata solo de usar tecnología por moda. Esas propuestas representan una transformación integral que apunta a formar ciudadanos críticos, creativos y socialmente comprometidos, capaces de construir conocimientos desde sus propios contextos. Además, permiten que la educación responda a los demás actuales: inclusión, sostenibilidad, bienestar emocional, adaptación digital, aspectos todos ellos muy visibles tras la pandemia y en la sociedad del conocimiento. Y no menos importante, mejoran la calidad educativa al conectar con los intereses y vivencias de los estudiantes con los aprendizajes. Se genera mayor motivación, se promueve una comprensión más profunda y se fortalece la retención del conocimiento. Por otro lado, estas prácticas promueven el trabajo colaborativo y la procreación, fortaleciendo tanto las habilidades comunicativas como las sociales. Son herramientas valiosas para preparar a los estudiantes ante un mundo en constante transformación. Ahora bien, no podemos dejar de lado el análisis crítico. Estas propuestas tienen múltiples ventajas, integran lenguajes y soportes diversos, permiten personalizar el aprendizaje y se conectan con las habilidades digitales de los estudiantes. Nos ayudan a superar enfoques tradicionales centrados únicamente en lo escrito o lo memorístico. Sin embargo, también hay desafíos. Se necesita una formación docente continua, tanto para el uso ético de la tecnología como para el dominio de las metodologías activas. Además, la incorporación de herramientas como la inteligencia artificial debe hacerse con responsabilidad.
sin deshumanizar la relación pedagógica. Y por supuesto no podemos olvidar un aspecto fundamental, la equidad. No todos los estudiantes tienen acceso a dispositivos ni conectividad. Por ello es crucial garantizar condiciones mínimas para que estas innovaciones no generen más brechas. Finalmente, es importante destacar que no existe una solución única para todos los contextos. Cada comunidad educativa tiene sus propias características culturales, sociales y económicas. Por esto, las propuestas pedagógicas innovadoras deben adaptarse y evaluarse desde una mirada contextualizada, siempre buscando el mayor impacto posible en cada realidad. Ahora bien, una vez que se ha definido qué son las nuevas prácticas letradas y se ha explicado su relevancia, es importante detenernos a hacer un análisis crítico de su presencia en la educación y reflexionar sobre los principales desafíos que enfrentamos para integrarlas en las aulas de manera real y transformadora. En primer lugar, diversos estudios han demostrado que existe una clara brecha entre el uso de las lecturas y escritura que se promueven en el entorno escolar y aquellos que predominan en la vida cotidiana de los estudiantes. Esta brecha ha sido señalada por Daniel Cassani, uno de los principales referentes en didáctica de la lengua, quien afirma que la escuela aún enseña a leer y escribir con modelos propios del siglo XIX, a pesar de que vivimos en una sociedad donde las prácticas comunicativas están atravesadas por la digitalidad, la inmediatez, la colaboración y la multimodalidad. La consecuencia directa de esta distancia es que muchos estudiantes no se sienten identificados con los textos que se les exige producir, resúmenes, monografías, cartas formales, entre otros géneros escolares. Esto puede generar desinterés, baja participación y una pérdida de sentido en la experiencia de aprendizaje. En cambio, en sus espacios fuera del aula, los jóvenes leen y escriben de forma activa, comentan en redes sociales, crean memes, graban podcasts o editan vídeos. Estas también son prácticas letradas, aunque con características distintas y lamentablemente en muchos casos no son reconocidos como válidas por la institución educativa. Desde la perspectiva sociocultural de la literacidad desarrollada por Brian Street y David Barton, se plantea que leer y escribir no son habilidades técnicas universales, sino prácticas sociales situadas, es decir, actividades que dependen del contexto cultural, los propósitos comunicativos y los recursos disponibles. Por lo tanto, cuando la escuela ignora o rechaza las formas actuales de comunicación digital, está deslegitimando formas auténticas de participación y construcción de sentido que los estudiantes ya dominan. Ahora bien, más allá del análisis crítico, es importante abordar los desafíos reales que enfrentamos si queremos incorporar estas nuevas prácticas de manera pedagógica. Uno de los primeros en el desfase curricular es que muchos programas educativos aún no priorizan el trabajo con géneros tradicionales, impresos y altamente estructurados. No se incluyen, por ejemplo, la producción de textos digitales, las narrativas multimodales ni la lectura crítica de contenidos en redes o plataformas virtuales. Esto impide que se desarrolle competencias comunicativas que sí son necesarias en el siglo XXI, como la capacidad de adaptar el lenguaje al medio, evaluar la veracidad de la información o participar en comunidades discursivas en línea y otros desafíos cruciales en la formación del profesorado, como señala Cassani. Muchos docentes han sido formados en una visión normativa y prescriptiva del lenguaje, centrada en la corrección gramatical y ortográfica. Por eso, no se sienten preparados para trabajar con contenidos digitales o evaluar textos no convencionales, como una infografía, un vídeo argumentativo o una publicación en redes. Esto genera inseguridad o resistencia ante lo nuevo y puede llevar a mantener prácticas rígidas que ya no responden a las necesidades comunicativas del contexto actual. Además,
No podemos dejar de mencionar la brecha digital, que no solo implica el acceso desigual a dispositivos o Internet, sino también la diferencia en el uso crítico y reflexivo de las tecnologías. No todos los estudiantes tienen las mismas oportunidades para desarrollar una alfabetización digital profunda. De allí, la importancia de que la escuela no solo enseñe a usar herramientas, sino que forme en el análisis de discursos, la ética comunicativa, la verificación de fuentes y la responsabilidad en la creación de contenido. Un cuarto desafío, igualmente relevante, es el tema de la evaluación. Muchas de las herramientas que usamos actualmente para calificar textos fueron pensadas para producciones escritas tradicionales. Sin embargo, las nuevas prácticas letradas requieren criterios diferentes, como la originalidad, la claridad en el uso de recursos visuales y sonoros, la adecuación al contexto digital y la eficacia comunicativa. Evaluar un vídeo, un podcast o un texto hipermedial no puede hacerse con las mismas rúbricas que usamos para un ensayo o resumen. Por lo tanto, es necesario replantear también cómo evaluamos las competencias comunicativas. En conjunto, todos estos factores muestran que integrar las nuevas prácticas letradas en la educación no es una tarea simple, pero sí urgente. Se requiere revisar el currículo, reformar la formación docente, garantizar el acceso a tecnologías, rediseñar los sistemas de evaluación y, sobre todo, cambiar nuestra concepción de lo que significa saber leer y escribir en el mundo actual. Como dice Casani, alfabetizar en el siglo XXI ya no es solo enseñar a dominar el código alfabético, sino a participar críticamente en comunidades discursivas diversas, tanto presenciales como digitales. Esto implica formar ciudadanos que no solo consuman información, sino que la comprendan, la analicen, la cuestionen y la transformen. La educación debe avanzar hacia una pedagogía crítica, inclusiva y adaptada a la realidad comunicativa de los estudiantes. Una educación que no renuncie a lo valioso de la tradición, pero que tampoco cierre los ojos ante el presente, porque enseñar a leer y escribir hoy es ante todo enseñar a vivir conscientemente en un mundo. Llegando al final de esta conversación no significa cerrar el tema, sino abrirlo más, porque cuando hablamos de educación, lo importante no es tener todas las respuestas, sino estar dispuestos a seguir preguntándonos, ¿qué estamos enseñando? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Y para quién? En este tiempo de tantos cambios, donde todo parece avanzar tan rápido, tal vez lo más valiente que podemos hacer como docentes es detenernos a mirar de verdad a nuestros estudiantes, escuchar sus voces, sus lenguajes, sus formas de estar en el mundo. Si la lectura y la escritura ya no se vive igual, ¿por qué seguimos enseñándolos como antes? El cambio no es solo necesario, es urgente. Educar no es repetir contenidos ni llenar cuadernos, ni corregir errores con tinta roja. Educar es construir puentes entre generaciones, entre culturas, entre lenguas, y para eso necesitamos dejar de lado el miedo a lo nuevo, lo digital, lo visual, lo sonoro. No son amenazas, son oportunidades. Oportunidades para acercarnos, para comprender mejor, para hacer que el aula tenga sentido. Pero nada de esto será imposible si no aprendemos a mirar con otros ojos, no los ojos de control a la corrección, sino los ojos del acompañamiento, de la escuela y del respeto. Muchas veces se espera que los docentes lo sepamos todo, que tengamos todo resuelto, pero la verdad es que también estamos aprendiendo y reconocer eso no nos hace menos, nos hace humanos. Lo que sí debemos tener claro es que enseñar desde la honestidad, la empatía y la apertura tiene más impacto que cualquier manual. Nuestros estudiantes no necesitan maestros perfectos, necesitan maestros presentes, que entiendan sus tiempos, que valoren sus formas, que les den espacio para expresarse con libertad, porque cuando un estudiante se siente visto y escuchado, entonces sí
puede aprender de verdad. Nosotras creemos firmemente que la educación tiene que seguir siendo un acto de esperanza. Y la esperanza no es esperar que todo mejore por sí solo. Es elegir todos los días enseñar con sentido. Elegir abrir el aula a nuevas posibilidades. Elegir confiar en cada estudiante tiene algo valioso que decir, aunque lo diga de forma distinta a la que estamos acostumbrados. Si logramos que al menos uno de ellos se sienta comprendido, motivado o inspirado, ya estaremos sembrando algo que va más allá de cualquier evaluación, porque al final, educar no es solo formar mentes, es tocar vidas, y eso sin duda es lo más transformador que podemos hacer. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Esperamos que este espacio de reflexión haya encendido en ustedes las mismas preguntas que nosotras nos hicimos al preparar este episodio. Que cada palabra compartida hoy les sirva para mirar su práctica con más conciencia, más humanidad y más compromiso. Nos despedimos con el deseo profundo de que donde haya una escuela, haya también una oportunidad para educar con libertad, con escucha y con corazón. Hasta pronto.